Bueno, bienvenidos a Debates Antel. Hoy tenemos un debate sobre la educación inclusiva. Como panelistas tenemos invitados a la doctora la dilesa Jenny Alexandra Romero, al director del DILE, el doctor Andrés Ortúa, y al profesor y catedrático Juan Carlos Jaime. Y tenemos unos invitados de lujo a hablar de este tema, a la licenciada de Educación Especial de la Universidad Pedagógica, la licenciada Carolina Amortegui. Voy a leer un poco ese palmarés que ella tiene, porque es que pues eso es bueno que ustedes lo conozcan para saber por qué vamos a hablar de estos temas. Ella es licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialización en Neuropsicología Escolar y candidata a Magíster de la Educación, Universidad Militar Nueva Granada, docente de apoyo pedagógico del Colegio La Merced y lideresa de la mesa de los referentes de la red local de discapacidad y talentos excepcionales de la localidad de Puente Aranda. También tenemos a la licenciada, la doctora Elvia Janet León González. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, con especialización en psicomotricidad infantil del Instituto de Ciencias Sanitarias de la Educación de Madrid, España, magíster en estimulación infantil y doctorado en terapia superior familiar de la Universidad Pontificia de Madrid, España, y docente de licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 17 años. Dicen que como profesora es medio cuchillita, pero eso es bueno porque cuando los profesores son así, uno aprende más. Entonces, por ese lado me parece muy bien. Y también tenemos al licenciado también de Educación Especial, al profesor, al educador Miguel Ángel Tobo Garzón, del Colegio Garavito Armero, Instituto de Educación Distrital. Muchas gracias por haber venido y les quiero dar un saludito para que cada uno se presente de manera propia. Entonces, doctora Carolina, licenciada Carolina, por favor, presente, tiene un minuto para hablar con la audiencia para ir empezando este tema y cogiendo calor en esto de este tema hoy tan importante que vamos a hablar. Entonces, licenciada, siga usted. Bueno, Jorge, a todos, buenas noches. Grato estar en un escenario donde podamos discutir y también como aprender de este ejercicio tan bonito que es la educación inclusiva. Una apuesta muy significativa que se hace desde la localidad, con un sinnúmero de experiencias que queremos hoy por hoy compartir con ustedes, con toda la audiencia. Gratamente conozco a la profe Janet también, no tuve clase con ella, pero la distingo, entonces también es como grato verla, a todos los que pertenecen pues aquí a esta invitación, y pues nada, aquí representando también a la mesa de referentes de la localidad, y pues contarles también, venir a contarles un poquito cómo ha transcurrido ese ejercicio de la mesa de referentes. Bueno, muchas gracias. Licenciada Janet, un minuto para que se presente y salude a la audiencia. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias a Jenny y su equipo y a todos los presentes por la invitación. Un gusto estar aquí en representación de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores por excelencia y por excelencia de los educadores licenciados en Educación Especial. Muy grato para mí compartir espacios donde la academia sea tenida en cuenta, porque es necesario escuchar esa voz desde lo académico. Un placer, a la orden para todo lo que requieran desde casa. Bueno, licenciado Miguel Ángel, un minuto tiene para que se presente y lo conozcan. Usted es muy joven, lo mismo que la doctora Carolina y la doctora Janet, pues obviamente se ve que tiene mucha experiencia en todo esto de la educación. Entonces, licenciado, siga usted. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación y hacernos partícipes en esta mesa. Yo soy licenciado en Educación Especial, egresado de la Universidad de los Libertadores. He tenido una amplia experiencia en el sector salud y ahora en el sector educación.
de verdad es una bonita oportunidad de socializar, de dar a conocer todas esas acciones, mecanismos que generamos desde la red de docentes de apoyo pedagógico de la localidad y todo este efecto cascada tan positivo que se genera en los colegios, el impacto que tiene en las familias, en los cuidadores y en los propios estudiantes. Entonces, una vez más, gracias por la invitación y qué bueno socializar este tipo de cosas con todos ustedes. Bueno, el tema hoy es la educación inclusiva y pues digamos que es un tema que es bueno que la localidad se entere en qué consiste. Yo le pregunto al director del DILE sobre este tema y sobre cómo es de la administración y todo este manejo se le está dando a esa educación inclusiva, doctor Ortúa. ¿Cómo ve este tema y qué importancia tiene para la localidad, doctor Ortúa? Bueno, buenas noches a todos y todas. Un gusto saludarlos nuevamente en el programa que habitualmente tenemos con Saltel Radio y Televisión. Un saludo a toda la audiencia, al equipo de producción y a mis compañeros de panel de esta noche, a la profesora Janet, a Miguel Ángel, a Carolina, Juan Carlos y a Jenny. Siempre es oportuno tener nuevas voces y voces que nos permitan discurrir y entender, digamos, la dinámica de la educación inclusiva en nuestra localidad. Pues como usted muy bien lo señala, Jorge, nosotros dentro de la Secretaría de Educación tenemos un ejercicio muy importante en esta administración frente a la educación inclusiva. Hemos planteado 14 líneas de inclusión, 14 líneas que no es un asunto menor, que queremos fortalecer, profundizar, entender y cada vez más generar condiciones de posibilidad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la localidad de Puente Aranda. Nosotros en la localidad tenemos una amplia cobertura en diferente tipo de población, muy diversa la población, y dentro de ello quiero reconocer el trabajo que se adelanta frente al tema de la mesa de inclusión, la mesa de red de docentes de apoyo, de la cual está Miguel Ángel y Carolina de manera constante en esa mesa. Y el ejercicio que hacemos allí efectivamente es un ejercicio de diálogo frente a las condiciones de inclusión de nuestra localidad y los presupuestos o las alternativas que ellos han venido planteando como red de inclusión para esos 746 estudiantes que tenemos en la localidad en condición de discapacidad. También quisiera señalar, digamos que es bien importante el ejercicio que hemos venido haciendo en el plano de lo local, con una propuesta que sale precisamente desde la dirección local para el tema de los presupuestos participativos, y es generar recursos de inversión para los colegios en el tema de inclusión. Creemos que los maestros y las maestras necesitan apoyo en recursos, en material didáctico, material pedagógico de primer orden, y casi que la línea técnica, pues obviamente con la red de inclusión vamos a establecerla, pero con la dirección de la dirección de inclusión y poblaciones. Entonces desde allí vamos a generar un trabajo muy interesante. Hoy presentamos ya, como les decía al inicio del programa, en la primera mesa técnica del presupuesto, pues una inversión bien importante para el sector, incluyendo, por ejemplo, talleres y trabajo especializado, trabajo para las aulas especializadas del Colegio Julio Garavito, que es nuestro único colegio que tiene aula exclusiva. Entonces la idea es que desde allí se genere también pues toda una posibilidad de materiales y todo el apoyo, como siempre, desde la Dirección Local de Educación y como política distrital para que la educación sea visible. Cosas tan simples que hacemos desde la administración como, por ejemplo, una circular. Las circulares, por ejemplo, la del GPS, la circular 22, incluye, por ejemplo, un apartado especial sobre poblaciones especiales, porque cada una de las líneas de manera constante es visibilizar, reconocer y entender que necesitamos no solamente desde la visibilización, sino también desde la inversión y la consolidación de políticas educativas. Entonces, creo que la administración tiene los ojos puestos en el tema de inclusión y para nosotros es una prioridad, por eso la importancia de este tipo de espacios que hagan visible la inclusión dentro de la localidad de Puente Aranda. Muchas gracias.
Bueno, usted, Edilesa, usted que fue la gestora de este programa, de este espacio específico, como muchos otros en los que ha estado, pero este fue el tema que usted propuso para hoy, y de verdad no podía pasar por alto en la educación este tema. Quiero que por favor usted intervenga y nos dé la importancia de la educación inclusiva y por qué es tan importante este tema para la localidad, y inclusive desde el edilato, y inclusive desde la administración, y desde los mismos docentes. Usted que tiene todo el bagaje, porque además de que es maestra, es profesora especial, además también es edilesa, entonces creo que nos puede dar una visión general de todo el tema. Entonces, doctora Jenny, siga por favor. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Primero que todo, quiero enviarle un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Santel Radio y Televisión, a todas las personas que nos han abierto su espacio, a don Jorge, que siempre está muy atento a los procesos de la localidad, y a entregar ante todo una información clara, asertiva, de cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo. Segundo, quiero saludar gratamente a la profe Janet. La profe Janet es una docente con un bagaje impresionante en la Universidad Pedagógica. Fue mi docente durante toda la carrera y orgullosamente soy licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, y de ella aprendí muchísimas cosas. El valor de la educación y el valor de la educación inclusiva, en darnos la oportunidad de vernos a todos, de crecer todos juntos dentro de las diferencias, y además de luchar por ello, la lucha que se ha dado la educación especial, todos los que trabajamos en ella, todos los educadores, todos los docentes y la Universidad Pedagógica Nacional, porque esta carrera sea reconocida, porque se valore el trabajo de los docentes de educación especial, porque se valoren los procesos inclusivos y concibamos una sociedad más justa, inclusiva, equitativa, en donde todos somos sujetos de valores y derechos. Es fundamental para crear quizás esa ciudad, esa Colombia o esa localidad que todos añoramos y que todos estamos buscando. Por eso, el poder estar en este momento, ojalá hubiera sido presencial, en otro momento sé que así será, para que hablemos y compartamos muchísimas otras cosas grandes y experiencias que tenemos en este bagaje. Para mí es un honor total estar con la profe Janet, con Miguel, que tuve la oportunidad de trabajar con él como docente, con Carolina, que estudiamos juntas, también tuvimos un tiempo en el que trabajamos juntas, con el profe Juan Carlos, que además es una muestra clara de que la inclusión y que la población con discapacidad aporta esencialmente a esta sociedad, y pues con nuestro director del DILE, que siempre lo voy a decir y lo voy a reconocer, cosa grande que le llegó a Puente Aranda es que el director local de educación sea docente de profesión. Eso nos da una oportunidad que hemos perdido en muchas otras administraciones, y en esta la ganamos, la rescatamos nuevamente. Entonces tenemos, como quien dice, sacarle el jugo a nuestro director local, ya que es docente. Entonces, y en ese orden de ideas, pues es fundamental hablar de los procesos de educación inclusiva, porque aparte de hablar de la discapacidad, hablamos del reconocimiento de las diferencias de todos, hablamos de las diferentes ciudadanías, de todas las poblaciones que por X o Y razón han sido sujeto de violación de sus derechos, y hablamos de un sinnúmero de procesos educativos amplios y para todos, absolutamente para todos. Y con ello hablamos de una puesta en escena en este momento, como ya lo mencionó el director local de educación, y es el plan de desarrollo local en nuestra localidad, en el cual tiene un presupuesto amplio para la educación, tiene un presupuesto amplio para serie de talleres, serie de procesos en donde a ellos le vamos a apostar, y fuertemente como edilesa me comprometo a hacerlo, ya que el dinero sale del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, sale de nosotros, a que este dinero se ejecute en y por la educación inclusiva. Bien, interesante su visión, edilesa, sobre este tema, y con la participación del DILE, pues él maneja el presupuesto. Bueno, entonces en inclusión va a haber recursos. Bueno, don Juan Carlos, usted que tiene la experiencia, la vive todos los días, y que viene de esa área de la inclusión, ¿cómo nos puede cerrar y que sea el moño de primera vueltica que acabamos de hacer tan corta
para ya entrar en el tema. Entonces, póngale el moño usted a este pastel de lo que acabamos de iniciar con su experiencia, porque usted la vive. Gracias, don Jorge y todos compañeros de panel. No, creo que lo central de la educación inclusiva y la necesidad radica en que la sociedad colombiana es fuertemente excluyente, en diferente orden, no solamente con la discapacidad, sino con cuerpos diversos, con opciones sociales diversas, con pensamientos distintos. Y creo que ese es el reto más grande para la educación inclusiva: romper estereotipos, prejuicios y conductas políticas que excluyen. O sea, en esa visión amplia de la inclusión, me parece importante el esfuerzo y lo que se está proponiendo desde la dirección local, material didáctico, presupuestos, todo lo que se necesita, maestros nombrados con buenas condiciones, porque muchos de ellos son provisionales, no tienen las garantías laborales necesarias. Además de eso, una cultura inclusiva, de la importancia de la educación inclusiva. Entonces, en primer término, resaltar que es necesario establecer rupturas. Fíjense lo que está pasando con los líderes sociales, eso es muestra de la exclusión, asesinarlos. La estigmatización a los maestros que pensamos diferente y se estigmatiza, eso es exclusión. Y lo mismo pues con la situación de un chico que tiene el pelo largo, el arete, el tatuaje, se excluye a otros, a jóvenes extranjeros, juventud se excluye por ser extranjera, como los venezolanos. Entonces yo creo que eso es un ámbito amplio al que hay que prestarle atención, y la educación inclusiva tiene que abarcar esos aspectos. Y específicamente sobre la discapacidad, pues también es un reto grandísimo, porque se ha vuelto un problema en los colegios por diferentes razones, desde condiciones, pero creo que juega un elemento clave que es la actitud. Yo creo que sí es necesario romper con enfoque. Se le fue un poquito, parece que se le fue internet un momentico. De la inclusión, existencialistas, y darle un enfoque crítico a los procesos de inclusión en nuestras escuelas, en nuestra sociedad. Entonces, cierro con esa inquietud. ¿Cómo hacer una educación inclusiva desde una perspectiva crítica? Y ahí los profes que son especializados en el tema nos pueden aportar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa y ya vamos a entrar en ese tema y varios temas más. Entonces regresamos en unos segundos y empezamos con el desarrollo del tema. Muchas gracias. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación San Telecomunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, ya entramos al tema, entonces vamos con la primera como intervención. La idea es que pues la gente se entere qué es eso, porque de pronto los que no sufren o no participan del tema no lo saben, pero hay que explicarle a las personas. Entonces yo le pregunto a la doctora Janet, a la licenciada, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Qué es la educación inclusiva para que la gente lo entienda? Doctora Janet, por favor, licenciada, siga usted. Bueno, pues yo comenzaría diciendo que antes de hablar de educación inclusiva es importante reconocer el histórico de la inclusión. Usualmente acostumbro a comentarles a mis estudiantes en la cátedra, en diferentes cátedras de la universidad, que la inclusión no tiene que ver con un modelo educativo, la inclusión tiene que ver con un paradigma social, un paradigma que nos compete a todos. Y estoy absolutamente de acuerdo con Juan Carlos cuando dice que cuando yo hablo de inclusión, tengo que hablar de exclusión. ¿Inclusión de quién? De los que históricamente han sido relegados, de las poblaciones que históricamente se le han vulnerado sus derechos, y en ese orden, una de las poblaciones que históricamente ha estado relegada en todo lo que tiene que ver con los derechos, con sus derechos humanos, ha sido la población con discapacidad. Pero no es la única población a la cual va dirigida la inclusión. Hay muchas otras poblaciones que están inmersas en estas exclusiones, desde lo social, desde lo económico, desde lo sexual, desde el derecho a ser como yo soy, en mi esencia, y de ahí entonces surge el derecho a la educación. Y dentro del derecho a la educación, el derecho a la educación inclusiva, sí, para atender a la población que históricamente ha sido excluida desde tiempos remotos ya, sino que ahora es mucho más visible desde las políticas, desde las convenciones, desde la misma voz de las personas con discapacidad. Desde ahí esa visibilización y esa garantía. ¿Quiénes son los garantes de los derechos de las personas con discapacidad? Desde ahí entonces hablamos de una educación inclusiva que también creo yo que históricamente se le ha venido cargando, si me permiten utilizar el término, a los educadores especiales. Hablo por mi gremio, desde la educación y desde la licenciatura en educación especial, y retomo entonces con lo que inicié. Siendo un paradigma social, es algo que nos compete absolutamente a todos como sociedad. Bien, muchas gracias. Bueno, viene una pregunta que va relacionada con eso, y en este momento de la pandemia. Yo le quería preguntar a la licenciada Carolina, aquí en Puente Aranda, ¿cómo se ha vivido ese proceso de la pandemia y la inclusión en Puente Aranda? ¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuestas tenemos? Doctora Carolina, licenciada, siga usted. Bueno, en la localidad de Puente Aranda, un poco como hacía el preámbulo el director, efectivamente tenemos una población muy diversa, específicamente caracterizados estudiantes en 14 de las instituciones públicas de la localidad, una de ellas con un proceso de aceleración, y pues el colegio de Miguel, del Garavito, que tiene, pues, que cuenta con aulas especializadas. Somos 35 docentes de apoyo pedagógico, digamos que distribuidos en las diferentes instituciones, con una población alta, pero con una población también que nos permite generar unas acciones que contribuyan a este escenario de la educación inclusiva, generando también a su vez como una alianza entre docentes de apoyo, que es un poco lo que hace la mesa de referentes de discapacidad de la localidad.
Nosotros lo que hacemos es departir un poco lo que ejecutamos en nuestras instituciones, haciendo un consenso de esas actividades que pueden cobrar eco en esos estudios de caso, de pronto que hacemos, en esas acciones que necesitamos fortalecer y pues también un poco necesitamos revisar, ¿no? La educación inclusiva en la localidad ha sido un proceso muy juicioso, digamos que no nace solamente de esa particularidad que se genera en las aulas, sino también un poco de ese aprendizaje continuo. La educación inclusiva no es algo estático, por ende pues necesita que sea retribuida y que sea alimentada constantemente desde esas experiencias significativas que se dan. Nosotros tenemos un objetivo significativo y es mejorar las formas de responder a la diversidad, ¿sí? Responder de una manera coherente con el principio de realidad que nos ofrecen los contextos educativos. Digamos que la localidad no es que no cuente con absolutamente todos los elementos para abordarla, no sería coherente decirlo, pero sí tiene toda la disposición y toda la apertura para generar ese impacto que necesita en cada una de las instituciones. Entonces eso da cuenta un poco que propiciamos un lenguaje un poco más inclusivo, recibir en nuestras aulas regulares a estudiantes con discapacidad y decirle al maestro, construyamos confianza, construyamos un lenguaje un poco más tranquilo a la hora de abordar esta población, no sin antes decirles que pues todo es un proceso, que no vamos a tener un resultado de ya para allá, pero que efectivamente pues en ese camino tanto ellos como nosotros aprendemos. Ese es como el ejercicio en el que hemos transitado. La red de referentes ha hecho unas construcciones muy significativas. Por ejemplo, este año hicimos un análisis de esas barreras que identificamos en las diferentes instituciones. Estamos con una propuesta muy bonita para la localidad, para las instituciones y para toda la comunidad educativa, y son unas inclucápsulas que esperamos lanzar ya pues la próxima semana, cuando regresemos del receso, en donde pues encontraremos como una información como muy puntual y que alimenta de alguna manera a los diferentes actores que están aquí implicados en ese ejercicio de lo que es la educación inclusiva. Eso es como lo que se moviliza alrededor de la localidad. Bueno, gracias. Se nos quedó un poquito por fuera lo del tema de la pandemia. Quería retomar que nos regalen 30 segundos sobre ese tema, cómo hemos vivido la pandemia para esta parte de la educación. ¿Cómo lo ve usted, licenciada Carolina? Bueno, digamos que la pandemia nos puso un poco también en evidencia a la hora de que todas las herramientas que nosotros utilizamos se fueron acogidas por la población regular. Hoy en día nuestros maestros tienen mucho más claro que hablar de flexibilizar no es un acto imposible, sino es un acto que posibilita de alguna manera unas miradas distintas a reconocer al estudiante. Cuando yo evidencio, por ejemplo, que en este momento de coyuntura me dicen, bueno, vamos a generar un tipo de flexibilización, escuchar a los maestros desde esta línea, pues gracias, pues uno dice, bueno, hemos tocado como un escenario diferente. Creo que la coyuntura nos dio una oportunidad a nosotros en términos de educación inclusiva. Hablamos ahora mucho más práctico de lo que ocurre en el aula, pero de una manera más diversa. Ya reconocemos al estudiante desde sus limitaciones, desde lo que la fortaleza que tiene y a lo que tenemos que apuntarle desde la barrera que hemos identificado, por ejemplo la conectividad, adaptar guías, toda esa serie de cosas que nos han lanzado un poco a pensar y decirle al maestro, utilice esto, ayúdese de esta plataforma, váyase por este lado. Digamos que yo creo que se ha fortalecido y se ha resignificado esa alianza que tenemos entre los maestros, ¿no? Nosotros como docentes de apoyo proporcionándoles unas ideas y ellos recibiendo de alguna manera ese impacto que necesitan tener hoy por hoy con toda esta situación con sus estudiantes y familias. Bueno, muchas gracias. Bueno, licenciado Miguel Ángel, usted que está en el colegio Julio Garavito, que es especializado en este tema, ¿cómo ha vivido la pandemia y qué más recomendaciones
Ya que tiene usted al director del DILE aquí, pues mire a ver qué más le puede pedir para que ese colegio ¿Qué más le puedo nos solucione todos ¿Qué estos prebendas puedo? Sí. Ok. Entonces aproveche usted, por favor. Bueno, es mi momento, listo. Bueno, digamos que en cuanto en torno a la pandemia, y pues pienso que, bueno, propiamente en mi colegio y creo que a nivel pues nacional, mundial. Bueno, al principio fue como ese tipo de miedos y complejos en los que uno dice como que, bueno, ¿qué va a pasar con los procesos, lo que venimos, los alcances que hemos tenido, todas esas articulaciones que hemos tenido? O sea, se van a fracturar. Es un momento en que nos dicen, ahí no podemos. Bueno, entramos en toda esa crisis, las mamitas también. Los procesos terapéuticos también, que son supremamente vitales en este cuento. Uno se queda como con, ¿qué pasó? ¿Cierto? Luego, muchos de los padres y cuidadores pues desconocían, digamos que se hizo también muy evidente, pese a que trabajamos articuladamente con ellos, en cuanto a cómo abordar a su hijo, cómo conocerlo. Nos dimos cuenta que muchos papitos desconocen, o cuidadores desconocen a sus propios hijos, porque como que delegan esa función en terceros. El colegio, eso le corresponde al colegio, a mí me hablan, pero pues muy ajenos. Obviamente sin desconocer los papitos que sí vienen supremamente empoderados. Bueno, esto pasa. Resulta que ellos mismos se dan cuenta paulatinamente lo positivo que ha sido como fortalecer ese vínculo dentro de una dificultad y decir, mi hijo hace esto, mi hijo logra esto, no sabía que mi hijo sabía hacer tal cosa, no sabía que mi hijo había avanzado en otras. Ese tipo de procesos, digamos que como lo significativo. En el colegio Julio Gravito Armero, puntualmente, que tenemos como la fortuna de contar como con estas dos modalidades de atención a los estudiantes con discapacidad en el aula regular y las aulas exclusivas, las aulas de apoyo pedagógico exclusivas. Entonces ha sido un trabajo bien bonito, porque nos hemos articulado todos dentro de este mismo colegio, ya que pues tenemos un equipo bastante nutrido, no solamente de educadores especiales, hay fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, psicólogas. Entonces, desde una mirada muy holística nos hemos articulado creando planes como de contingencia, actividades paliativas para cuando no nos funciona solamente lo pedagógico, porque si bien estamos en un entorno pedagógico y es como la mega desde un colegio, pero sabemos que no solamente somos seres pedagógicos, seres académicos, somos seres que la parte de sociabilidad, donde queda la parte familiar, la parte terapéutica también influye. Entonces el colegio sí nos sirvió para fusionar mucho esta articulación en cuanto en las dos modalidades. Fue supremamente positiva, que nos dimos cuenta que no es solamente tener las ganas y la actitud y el talento, el conocimiento en crear, sino bueno, faltan recursos, ahí digamos como que nos quedamos corticos, pero bueno, pues como se dice coloquialmente, con las uñas, y ha sido un proceso supremamente exitoso. Ha sido tan exitoso, no solamente por la pandemia, sino que hemos liderado dentro del colegio actividades que se han permeado en otros colegios dentro de la localidad. Nosotros empezamos con esto de los talleres a padres, el taller anual de padres, y eso generó un impacto supremamente positivo, y el voz a voz fue nuestra mejor propaganda. Entonces, hoy en día ya lo trabajamos con toda la localidad, y eso mismo ha ido escalando como a nivel distrital incluso. Carolina, la líder, no nos dejará mentir en esto tan bonito que hemos realizado. Esto con respecto, digamos que a la pandemia y al colegio puntualmente, también que hemos visto, digamos que por la situación de que se han reducido como las citas, la ida a los centros médicos, nosotros en nuestro colegio detectamos que muchísimos de nuestros estudiantes lograron un acceso fácil y rápido a un acompañamiento terapéutico integral, tanto que habíamos tocado las puertas durante mucho tiempo, y aunque todo lo que hacemos nunca es suficiente para ellos, en esta situación tan coyuntural de muchas cosas, o sea, detectamos ese tipo de cosas cuando nos sentamos a mirar en un proceso de un antes, un durante y un después, ya digamos como que finalizando esto, pues no así que se acaba, pero sí hemos tenido como ese balance de lo positivo que nos ha generado como esta dificultad, así ese tipo de cosas, la articulación en cuanto al equipo interdisciplinar y el apoyo intersectorial con sector salud en educación, ha sido eso lo positivo.
Bueno, bien, gracias. Pero no le echo el sablazo ahí al doctor Ortúa. No. Necesita más recursos. Bueno, doctor Ortúa, hasta ahora estas intervenciones vienen planteando la inclusión. Usted habló de unos presupuestos. Sigamos con el tema administrativo de este tema. ¿Hacia dónde el año entrante? ¿Cuál es la visión? Porque ahí está el Colegio Julio Garavito. ¿Ese colegio va a crecer más en esa área o en los otros colegios también se va a implementar parte de este método para la inclusión en los otros colegios? Doctor Ortúa. Bueno, muchas gracias. Yo quiero señalar acá que básicamente desde la Secretaría de Educación pues tenemos las 14 líneas que yo les anuncié de la Dirección de Inclusión e Integración a Poblaciones. Entonces tenemos el tema, la línea número 1, que es el tema de educación inclusiva con apoyos, que es discapacidad, talentos y capacidades excepcionales, trastornos del aprendizaje y del comportamiento. En estrategias educativas flexibles tenemos lo que tiene que ver con aulas hospitalarias, el aula refugio, la atención a estudiantes en extraedad, el sistema de responsabilidad penal adolescente, educación para jóvenes y adultos, educación intercultural, pedagogías y memoria y migraciones, que tiene que ver con las líneas de educación intercultural en grupos étnicos, pedagogías de la memoria histórica y la reconciliación, atención educativa a estudiantes migrantes. Y finalmente el tema de género, que habla de prevención del trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con prevención de la trata de personas y equidad de género y diversidad sexual. Esas son las 14 líneas de inclusión dentro de la ciudad. Esas 14 líneas se fortalecen con el plan de desarrollo, como yo les anunciaba cuando estábamos por allá en mayo hablando del plan de desarrollo, la importancia de este ejercicio, porque educación inclusiva quedó con 70.000 millones para el cuatrenio, es una inversión pues muy alta, y en la localidad de Puente Aranda los 15 colegios van a recibir recursos provenientes de todo lo que tiene que ver con inclusión para el fortalecimiento de su práctica pedagógica, además porque yo creo que Miguel o Carolina o Jenny también a lo mejor debe saber, no sé hace cuántos años, yo creo que hace más de unos 8 años, o de pronto Juan Carlos también lo sabe, no hay dotación pedagógica a colegios para inclusión en la localidad de Puente Aranda. Tenemos localidades como el caso de Usaquén, como el caso de Engativá, que han venido invirtiendo en los últimos lustros haciendo significativas inversiones para el tema de dotación en los colegios, pero en el caso de la localidad de Puente Aranda hace muchos años no se hace una inversión, por lo menos no desde el Fondo de Desarrollo Local. Entonces la idea es que en este cuatrenio logremos hacerlo. Hay una propuesta allí que ya quedó marcada de 428 millones para el cuatrenio en inclusión, pero de los cuales muy buena parte irían para los talleres que queremos hacer en el Colegio Julio Garavito, porque ellos tienen los espacios. Hablando con el rector, el rector José Márquez nos dice que hay unos muy buenos espacios, pero que requieren una dotación. Entonces el colegio estaría en la disposición de fortalecer ese ejercicio y nosotros, por supuesto, acompañarlo desde la dirección local en concomitancia con la Dirección de Inclusión y Atención a Poblaciones, que ellos pueden dar la línea técnica allí. Eso sería básicamente el ejercicio, don Jorge. Pues muchas gracias, porque usted está dando buenas noticias y el presupuesto para Bogotá es bastante alto, y obviamente que para Puente Aranda también. Por eso voy con la doctora, con la Dilesa, en el plan de desarrollo y en este tema de inclusión. ¿Cómo va eso, ya que estamos discutiendo en estos días aquí el plan de desarrollo para incluir todos los temas que tengan que ver? ¿Cómo quedaron las elecciones en lo flexible, en lo inflexible y en lo que se votó por parte de la comunidad? ¿Cómo ve usted eso, Edilesa? ¿Qué presupuesto vamos a tener para inclusión en Puente Aranda? Bueno, Jorge, no sé, a menos que el director del DILE lo confirme, que él tiene mucha claridad también en el proceso, pero actualmente en el plan de desarrollo no hay una línea directa para inclusión.
Lo que hay es un proceso transversal de los cuales queremos incluir, de los cuales les comentaba que como educadora especial que soy, como mujer comprometida con todos los temas de inclusión y discapacidad, es algo que voy a proponer dentro de la ponencia positiva que se realizó, que dentro de este eje transversal no se desconozcan los procesos de inclusión, dentro del fortalecimiento a las instituciones, la dotación a los colegios, los 15 talleres que están destinados con un presupuesto bastante amplio a los colegios de la localidad de Puente Aranda, todos ellos tengan como eje transversal y además muy fuerte todo el proceso de educación inclusiva. Además, claro está, en el plan de desarrollo distrital una de las metas y el proceso de educación inclusiva y los procesos inclusivos además fueron un eje transversal de nuestra alcaldesa Claudia López. No los desconoció, es una de las primeras alcaldías que de alguna manera fortalece todos los procesos inclusivos, hace un proyecto social muy amplio y de alguna manera también el plan de desarrollo local en su componente inflexible, que fue su 45%, su componente flexible que queda solamente para unas pequeñas modificaciones que se están haciendo en este momento, fue muy dirigido a todos estos procesos inclusivos, procesos de educación, procesos sociales, ambientales y demás. Por otro lado, la población puentearaninda votó por aspectos fundamentales dentro de nuestra localidad, como fueron procesos también ambientales, procesos de derechos de las mujeres, de poblaciones vulnerables como la LGTBI, adulto mayor. El presupuesto, por ejemplo, para adulto mayor se amplió, un proyecto para renta básica en la localidad de Puente Aranda también vienen muchas cosas interesantes en donde se planteaba yo claramente que en todos ellos, y como bien lo decía la profe Janet al principio, hablar de educación inclusiva o de inclusión no es hablar de segregar a otros, no es tampoco de que en este momento digan es que saquemos esto solamente para ellos y dejemos afuera a los otros, sino que hagamos proyectos en donde todos estemos y en donde todos además tengamos la oportunidad de estar bien y de hacer excelentes procesos. Algo que por ejemplo pasa en la alcaldía de Puente Aranda y en muchas de las instituciones públicas de nuestra localidad es que incumplen la ley cuando se establece que debe haber por lo menos un intérprete de lengua de señas en cada entidad pública para atender a las poblaciones. Esto por ejemplo no pasa, nuestra misma JAL y nuestra alcaldía local de Puente Aranda no los tiene. Nuestras sesiones nunca hay un intérprete de lengua de señas. Si usted llega a preguntar algo a la alcaldía y usted es sordo, pues queda totalmente varado si se fue solo porque no hay una forma de comunicación. Asimismo con muchísimas otras poblaciones, si usted quiere subir por ejemplo a la oficina del alcalde, no hay una rampa para una persona en silla de ruedas. Entre otras cosas que pasa a nivel nacional, no solamente pasa en Puente Aranda, sino pasa en Bogotá, pasa a nivel nacional y pasa en muchas instituciones públicas, que deberíamos ser quienes damos la cara y la bandera para estos procesos. Por eso, bueno, primero quiero invitarlos al debate el 2 de octubre, el primer debate de la ponencia positiva que se presentó para el plan de desarrollo local, a que la leamos, yo se las comparto, y a que con esta ponencia le hagamos aportes que consideremos como docentes, que consideremos como educadores especiales, como ciudadanos inclusivos dentro de nuestra localidad, dentro de toda Bogotá, a construir nuevos aspectos para estos procesos de inclusión que quizás están desconocidos en este plan de desarrollo. Y segundo, a que también participemos abiertamente de la convocatoria que ahora está haciendo el Consejo de Bogotá, porque entró en renovación la política pública distrital. Entonces, y se abrió el debate para que las comunidades también aportemos. Entonces eso es otra parte fundamental en donde tenemos que participar activamente, empezar a fortalecer, y qué mejor que nosotros que somos los que vivimos directamente la inclusión, la discapacidad y pues la educación. Gracias. Juan Carlos, profesor Juan Carlos, ¿cómo ha vivido usted en esta pandemia la inclusión? ¿Qué lo ha afectado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido bien? ¿Le ha satisfecho sus necesidades? ¿Le ha tocado más difícil? ¿Qué ha pasado ahí, profesor Juan Carlos? Usted que lo puede vivir y nos puede contar. Profesor Juan Carlos. Sí, don Jorge, gracias. Bueno, pues en lo personal, yo creo que uno aprende a resolver cosas
con apoyo de redes sociales, amigos, familiares, vecinos, y creo que eso hay que resaltarlo. Yo creo que el tejido social es muy importante en el manejo de las discapacidades, ¿cierto? Yo creo que eso lo resalto. Dos, si bien hay un avance en las políticas públicas, es necesario seguirlas construyendo, porque fíjese lo que dice el profe Miguel, que eso le pasa a todos los educadores en Bogotá y en las regiones es peor, con las uñas, pero con ganas se trabaja y se logran hacer cosas muy interesantes. Creo que eso hay que resaltar de los profes de apoyo en inclusión en el país y en Bogotá, obviamente. Lo que dice la profe Carolina me parece clave. Hay barreras, porque las hay. Hay barreras, hay que identificarlas de diferente orden, visibilizarlas para transformarlas. Porque, ¿qué sucede? Lo que decía la profe Janet, generalmente se deja a las profes de inclusión esa tarea, pero eso es institucional, es social, es un paradigma social la inclusión. Entonces yo creo que en el terreno individual uno va generando formas de transformación, pero aún si uno fuera a decir, bueno, ¿qué tan incluidas están mis ideas políticas? Yo diría, no están incluidas, porque a muchos que piensan similar a mí los están asesinando en las regiones, ¿cierto? Entonces no hay una inclusión verdadera en ese terreno. Si uno va a decir, hay una inclusión, por ejemplo, del pueblo indígena, no, fíjese cuántos indígenas han asesinado en el país. Entonces dice, no, cotidianamente en medio de la pandemia se ha profundizado la exclusión, y yo creo que eso hay que prestarle demasiada atención, y cómo desde la escuela vamos a aportar a que esos egresados de nuestros colegios tengan una visión amplia de respeto a la diferencia, para que los casos individuales pues tengamos mayor posibilidad de existencia. Pero creo que es necesario cuestionar cómo en medio de la pandemia se ha profundizado la exclusión. Las madres cuidadoras han tenido también dificultades de trabajo y han tenido que quedarse con sus niños, y la renta básica no ha llegado. Entonces creo que es una situación a aprender de ella, partir de las posibilidades como la política pública, como los maestros y maestras que están empoderados y entusiastas, pero también reconocer las barreras, como dice la profe Carolina. Gracias. Bueno, bien, gracias. Bueno, vamos a un tema que creo que hila con lo que usted acaba de decir, y es el siguiente. Se viene la renovación de la política pública de discapacidad. ¿Qué se debe reformar? ¿Qué se debe pedir? ¿Por qué luchar en ese tema? ¿Y en qué hay que trabajar? Entonces, yo le hago la pregunta a la doctora, a la licenciada Jenny, a la licenciada Janet, perdón, sobre ese tema, con esta nueva reforma de la política pública de discapacidad. ¿Cuáles son los puntos álgidos de todo ese tema, licenciada? Bueno, yo lo asumo o quisiera manifestarme desde dos líneas de acción específicas que tiene la política pública de discapacidad, que fue la planteada, digamos, en el 2013, que va hasta el 2023, ¿cierto? Y que debe comenzar su fase final, que es su fase de evaluación. Creería yo que desde lo que me compete, desde lo que quisiera que se mejorara, que fuese mucho más evidente y más visible, tiene que ver con la inclusión educativa, pero la inclusión educativa ya un poco más en otros niveles. Si bien es cierto, creo que nuestro país y específicamente nuestro territorio ha hecho la tarea y ha venido construyéndola. Yo no sé si es que soy muy positiva desde todos los puntos de vista humanos y profesionales, pero yo creo que no debemos darnos tan duro. Creo que hemos construido, creo que hemos avanzado. De hecho, en el exterior, en algunos países somos referentes y nos llaman a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos trabajando. Y esa es una buena medida, ¿cierto? Es una medida que vale. Y desde ese mismo reconocimiento hacia lo que hago, pues debo tener reconocimiento de lo que el otro hace. Entonces es coherencia también de lo que es la inclusión, de la parte filosófica y humana de la inclusión. En ese sentido, yo apuntaría a dos líneas fundamentales, que si bien es cierto que no es
digamos que por juzgarlas, porque reitero, insisto, hay que ver el proceso de evaluación de la política pública, porque siendo una política pública pues tiene que llegar a su fase final, que es la evaluación: qué hicimos, qué no hicimos, qué podemos hacer, qué planteamos. Apuntaría hacia la inclusión, y la inclusión a nivel superior, que es además lo que me compete a mí. Nosotros comenzamos hace muchos años, y yo he tenido la fortuna, y se lo repito en varios contextos, donde tengo la posibilidad de expresar mis opiniones, que yo he tenido la gran fortuna de pasar por todas las figuras que ha tenido la educación especial en este país. No por nada me gradué como una de las primeras licenciadas en educación especial aquí, y no es solo la transformación de la educación especial, sino del educador especial, y lo que lleva esto, digamos que inmerso, ¿cierto? Ahí comenzamos digamos que con un recorrido de vamos a hacer inclusión en primera infancia, vamos a hacer inclusión en primaria, llegamos al otro nivel, y ahí entonces, ¿qué hacemos con los que ya han pasado por todo el proceso inclusivo? Entonces creo que desde esa política pública tenemos que generar más acciones. Se han hecho, de hecho se comenzó a aplicar el índice de inclusión a nivel superior. Nuestra universidad lo aplicó junto con el Ministerio de Educación y la Fundación Saldarriaga Concha, y fuimos pilotaje con otras 3 universidades en Bogotá, escogidos para hacer este pilotaje con 4 universidades más. Dimos unos resultados, y sí, se encontraron unas barreras y unos facilitadores que se van a trabajar, pero hay que concretizar, hay que llevar a la aplicación, hay que mostrar el resultado en campo, en contexto, y ahí es donde creo que entonces yo propondría que fuéramos más claros en esa nueva política. Y la segunda línea a la que yo apunto, que además es la que me digamos compete no solo como educadora, sino dentro de mi perfil investigador en la universidad, como investigadora en temas de discapacidad, es frente a todo lo que se le debe, digamos que apoyar y aportar y garantizar por el derecho de las familias de las personas con discapacidad. Las familias que tienen en su núcleo una persona con discapacidad tienen otras dinámicas, está más que comprobado. Nosotros hemos hecho estudios desde el Centro de Estudios en Pedagogía y Familia de la Universidad Pedagógica Nacional, del cual hago parte, y desde allí nos hemos dado la labor de escuchar la voz de las familias, porque es que nosotros no podemos hablar desde una experiencia que no tenemos vivida. Estamos cercanos, somos profesionales, pero hay que darle la voz a las familias, a los actores principales que son las familias. Desde ahí yo diría también que la política debe apuntar a ser garante de las familias y los cuidadores de las personas con discapacidad. Gracias. Bien interesante el tema, un tema desde su punto de vista optimista, y bueno, pues son visiones, y pues seguramente la experiencia se lo ha dado así. Yo diría que, y le preguntaría a la doctora Carolina, a la licenciada Carolina, sobre este mismo tema. ¿Cómo lo toma usted desde la política pública y el cambio de lo que se viene, y cuáles puntos habría que cambiar? Entonces, licenciada, tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que la política en términos de educación inclusiva ha sido generosa en términos de que ha escuchado la experiencia, así como yo creo que en la misma línea de la profesora Janet, yo rescato que nosotros somos unos referentes importantes. Yo hace muy poco estaba haciendo como una lectura de algunos sistemas de educación de diferentes países, y me daba cuenta que Colombia
le ha apostado a diferentes escenarios en términos de inclusión, ¿sí? Yo creo que la educación superior, esa transición que se da de la educación media a la educación superior, también ha sido una apuesta interesante en lo que hace, por ejemplo, el SENA, en lo que hace las pruebas del IFEX. Entonces, yo creo que hay unas cosas que también debemos reconocer que han sido como innovadoras, ¿sí? El escuchar al maestro también ha sido como una apuesta interesante. Sin embargo, sí siento que nosotros todavía en ese camino de reconocer la diversidad, también nos quedan como unas acciones concretas en deuda. Acciones concretas tales como un poco plantear una planta docente de docentes de apoyo pedagógico. Yo creo que esa es una deuda que tiene la Secretaría de Educación y creo que también el Ministerio en reconocer que los educadores especiales y bueno, y las diferentes profesiones que ahí también convergen como los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales y demás. Esa era una discusión que teníamos en la mesa distrital y era que dentro de los nuevos lineamientos que se dan para el rol del maestro, del docente de apoyo pedagógico, se excluyen algunas profesiones también. Entonces digamos que creo que la apuesta política también está desde que necesitan revisar, como dice la profesora Janet, qué pasó, qué ocurrió, qué de lo que se vivenció a lo largo de este tiempo pues se puede rescatar, ¿no? Y yo creo que sí, nosotros como docentes de apoyo pedagógico, pues ocupamos un lugar no menos importante que ninguno. O sea, creo que nuestro rol ha definido un poco mucho esas directrices que se han dado en esos lineamientos. Yo creo que transformar la educación inclusiva también está muy sujeta a lo político. Y una de esas cosas, siento yo que sí, es proyectar una planta docente un poco más coherente y más consciente también con lo que está pasando en las escuelas. Tenemos estudiantes con discapacidad y pues necesitan ser atendidos de una manera pues sujeta un poco al discurso de la educación inclusiva, pues tiene que estar también dada desde la norma, ¿no? Creería como desde ese lugar estaría puesta esa intención de la política. Gracias. Bien. Bueno, para Miguel Ángel, licenciado, ¿usted qué cambiaría, qué estudiaría? Las dos posiciones que hasta ahora se han mirado desde este punto de vista son relativamente optimistas y reconocen una buena labor. ¿Usted también lo reconoce así? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ellas plantean. Con lo que decía la profe Janet, en el sentido de que no es solamente la inclusión en preescolar, en primaria, en este escenario básico escolar, sino que hay que también impactar en otros escenarios porque también las personas con discapacidad tienen las mismas habilidades, también pueden producir conocimiento, pueden generar muchísimas más cosas, incluso las mismas que nosotros hacemos, ellos también las pueden hacer. Entonces es garantizar como esa transición efectiva, armoniosa y oportuna realmente desde que terminan su bachillerato a consolidarse también en una formación universitaria. También es ser garante de eso, uno. Segundo, como decía Carolina, nuestro rol como docentes de apoyo está reivindicando y hemos avanzado a pasos agigantados a quienes históricamente han sido excluidos. Entonces, nosotros también generamos esas garantías en cuanto a acceso, a permanencia, a calidad. No solamente ingresar, sino qué calidad ofrecemos para que ellos puedan llegar a estos escenarios de los que ya mencionamos. Pienso que sí hay que generar un poco más de impacto en familias y en la sociedad en general, independientemente que tengan una persona con discapacidad o no, porque pues los avances que la política pública ha venido alcanzando son supremamente significativos, positivos y enriquecedores, pero hay que aterrizarla a la sociedad realmente, que viva esta dinámica de la discapacidad, que la conozca, más que lo que salga en una propaganda y ya. Realmente es todos como sociedad articularnos y volvernos inmersos en esta dinámica para generar un poco más de empatía. Y bueno, ya vamos a y retomamos lo que decía el profe Juan Carlos en cuanto a cuestiones de actitud,
que muchas veces no es porque no se tengan los recursos, los espacios, el personal, sino porque sencillamente la actitud es esa gran barrera. Entonces pienso que sí se debería trabajar muchísimo como a nivel de sociedad, un cambio de ese constructo, de ese pensamiento ya un poco atrasado en relación a la discapacidad. Bueno, muchas gracias. Yo me quería preguntarle a la doctora Jenny sobre este tema. Hay unas posiciones optimistas y bueno, eso también es bueno porque le dan una esperanza a todo este proceso. Ustedes del liderato y de su posición y su estudio y todo lo que usted sabe de educación, ¿cómo lo ve y qué mejoraría en este tema de la política pública, doctora Jenny? Bueno, sí, claramente se ha avanzado, eso no se puede desconocer. Hoy en día tenemos grandes avances, hemos vivido épocas duras, hemos vivido épocas con bastante discriminación, no solamente por la población con discapacidad, sino con muchas otras poblaciones que hoy en día también hacen parte de los procesos de educación inclusiva. No obstante, sí considero que algo que le debe el distrito a la educación inclusiva es una planta docente, como lo decían anteriormente, de los educadores especiales. Nunca ha habido un concurso para los educadores especiales, todos son provisionales o han entrado por alguna otra línea de infantil o algo por el estilo y posteriormente piden su cambio al área específica. Segundo, tenemos que hablar de cuidadoras y cuidadores, son poblaciones que hemos dejado apartadas. Quizás nos hemos enfocado, y era básico, era fundamental iniciar por algo, pero en este momento también hay que hablar de las cuidadoras y los cuidadores de toda esta población en procesos de inclusión que tenemos hoy en día. De igual manera, tenemos que hablar en este momento de un presupuesto. El distrito también tiene una deuda histórica con los educadores especiales y con todos quienes nos hemos dedicado a hablar sobre la educación inclusiva. Y por tanto hace falta presupuesto en los colegios, hace falta presupuesto en el mismo régimen de salud, hace falta presupuesto en las CALES, hace falta presupuesto en los planes de desarrollo, hace falta presupuesto para que en verdad podamos hablar de una política pública distrital inclusiva. Otra cosa que debemos hablar en esta política es, lo tenía en la mente y se me fue, don Jorge. Eso nos pasa es que a todos. las estaba pensando mientras te estaban hablando los demás compañeros. Sí. Dije, así esta. Bueno, Si quiere... ya lo recordé. Y es fundamental, y es el posterior a la educación superior. Hace un tiempo peleábamos porque hubiera inclusión en la educación superior. Claro, aunque a la fecha no es lo que esperamos, está. Y yo considero y se puede seguir fortaleciendo los procesos inclusivos en la educación superior, pero los egresados con discapacidad están hoy en día en las casas. Tenemos un porcentaje grandísimo, tengo un compañero graduado con nosotros, Oscar, un chico con parálisis cerebral que a pesar de sus estudios, a pesar de sus inmensos procesos, buenos procesos, sigue en la casa porque en la política no le garantiza una inclusión laboral. Y eso es otra duda que tienen. Y por último, que las instituciones públicas, como lo hablaba al principio, cumplan con la ley. Cumplan, tengan en verdad un procesos inclusivos, tengan todos los espacios adecuados, se disminuyan las barreras de inclusión, porque es que en la letra y en lo escrito está muy bonito, está muy claro. Cuando salió el decreto 1421, yo misma sonreí y dije, wow, por fin hay algo claro, pero en su aplicación aún nos falta trabajo. Y es un trabajo además que también nos toca a nosotros, desde la práctica lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien. Yo orgullosamente soy educadora especial, orgullosamente soy maestra de procesos inclusivos, porque esto va a cambiar la nación, va a cambiar los procesos de todos. Pero también necesitamos ese esfuerzo desde lo político, desde lo público, desde los que están arriba, como decimos nosotros, de los que mandan, que fue una de las cosas que me motivó a iniciar en la vida política. Sí, y lo está haciendo bien, Ilesa, de verdad, gente joven es lo que se necesita en este país, que lo cambie como lo debemos esperar. Juan Carlos, profesor Juan Carlos, cierre usted este programa
con el tema de este tema, la política pública. Usted estaba diciendo algunas cosas, fue el mensaje menos optimista que le he oído de todo el panel, y entonces pues sé que usted va a hablar de ese tema. Entonces hablemos de la política pública, que es el tema que estamos hablando ya aquí al final. ¿Y usted qué le cambiaría? ¿Por qué lucharía? ¿Qué le incluiría, Juan Carlos? Listo, don Jorge. Bueno, empezando por lo que decía Jenny, y ya los compañeros también, de la planta docente. Mire, hoy no están ni siquiera claras las funciones de los docentes de apoyo. En muchos colegios los colocan a cubrir, cuando no va un profe, a cubrir clases, o a asumir funciones de orientación, ¿cierto? O sea, funciones para los docentes. 2, reevaluar todo el tema, o no reevaluar, sino tener en cuenta que hoy la política pública, aunque está escrita, tiene un enfoque patriarcal en el hecho cotidiano. El cuidado casi siempre está sobre las mujeres, las madres, muchas de ellas ni siquiera pueden trabajar, y eso hay que resolverlo. 3, en el terreno práctico, la inclusión en los colegios ha generado un malestar con los compañeros de aula, y creo que eso hay que diagnosticarlo, qué es lo que lo está ocasionando, porque sí genera un malestar en el escenario escolar. Lo que decía la profe Janet, eso recayó en los profes de apoyo escolar en inclusión, pero no es un proceso institucional. Entonces preguntémonos qué es lo que está ocasionando que esas normas escritas formales en la vida práctica no sean tan reales. Y 4, que yo creo que es el otro elemento a transformar, es el enfoque. Porque en muchas partes el propósito es que el que tenga una discapacidad, pues que aprenda a hacer escobas, o a hacer traperos, o cualquier otra cosa, pero es un enfoque desde ese ámbito. Yo creo que toca que darles un enfoque más humano, más social, más integral. Lo que decía Jenny, ¿cuántos compañeros están graduados y ni siquiera son incluidos en el escenario laboral? ¿Por qué? Porque no hay una política que lo proteja, o que lo exija, o que no sé. Entonces yo creo que hay una parte, digamos, escrita, que es avanzada, yo estoy de acuerdo. Bogotá tiene la política más avanzada de muchas partes de América Latina, pero yo creo que en el terreno práctico tenemos que avanzar mucho, y ojalá que la política pública resuelva esa cotidianidad que está impidiendo el proceso, pues como uno lo quisiera, ¿no? Eso, gracias. Bueno, pues la verdad se nos acabó el tiempo, y tenemos mucho tema que hablar de la inclusión, pero bueno, les agradezco mucho. Quiero agradecerle a la licenciada Jenny, a la licenciada Janet, perdón, a la licenciada Carolina, al licenciado Miguel Ángel, y a los panelistas, al doctor Andrés Ortúa, a la ilesa Jenny, porque ella siempre nos trae, de verdad que nos pone a pensar mucho, lo mismo que Juan Carlos. Ustedes todos, yo creo que es un programa maravilloso, por lo que el tema de la educación. A ustedes muchas gracias, y seguramente abriremos otro espacio para esto de la inclusión en un programa próximo, y volveremos a sentarnos para continuar con este tema. Muchas gracias a ustedes, y se les quiere mucho, y les mandamos el link para que vean el programa este próximo sábado. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, don Jorge. Buenas noches, profe Janet, profe Carolina, profe Miguel, profe Andrés. Chao, Jenny. Chao. Feliz Que descansen, noche. hablamos, que descansen. Gracias. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados.
Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación Santel Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales y de videos comerciales institucionales.